Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Objetivos de Desarrollo de la Niñez de Coopera Infancia. Nosotros hoy día tenemos también un tema muy importante que es el retorno seguro en el Perú. ¿Por qué es necesario garantizar la calidad de los aprendizajes en el nivel inicial? Como todos sabemos, pues que el acompañamiento de nuestros niños, niñas, sobre la forma como ellos se van a integrar, cómo van a desarrollar, cómo van a recibir sus primeras orientaciones educacionales son muy importantes. Obviamente no podemos olvidar que la pandemia que nos acecha en estos momentos pues ha causado un conflicto bastante serio en cuanto al inicio escolar. Y lógicamente es por eso que este tema, que es muy importante, vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, Mara Alonso. Ella es especialista en proyectos sociales enfocados en la primera infancia y jefa de programas y proyectos en Unite Way Perú y miembro de Coopera Infancia. Como ustedes saben, este es un programa de Coopera Infancia que está muy preocupada por esta situación del retorno seguro a las clases. Lógicamente, antes de continuar, me gustaría el saludo de Mar para conocer sus ideas de un enfoque inicial para luego ya enfocarnos directamente al tema. Mar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a este espacio para compartir la iniciativa que tenemos desde Coopera Infancia vinculado con los Objetivos de Desarrollo de la Niñez. Hoy, concretamente, y como muy bien has dicho, estaremos aquí para conversar sobre el ODN 4, calidad de los aprendizajes de los niños y niñas de 3 a 5 años. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y antes de continuar, pues veamos este pequeño video que Coopera Infancia ha desarrollado sobre este tema. Adelante. ¿Sabías que la educación inicial tiene efectos que pueden acompañar a tu niño o niña por el resto de su vida? El aprendizaje adquirido hasta los 5 años de edad es muy importante para el futuro. Por ello, este servicio debe ser de calidad. Calidad de los aprendizajes en el nivel inicial es el cuarto objetivo de desarrollo de la niñez. Y desde Coopera Infancia proponemos 1. Acompañamiento pedagógico y dotación de materiales educativos como soporte para acciones de calidad educativa. 2. Establecer acciones de evaluación que visibilicen las brechas en la calidad del servicio. 3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo y acompañamiento. Consolidemos un aprendizaje que refuerce el desarrollo integral de las niñas y niños a partir de la interacción. Y para continuar conversando con nuestra invitada de hoy, Mara Alonso, nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Bueno, ahora sí, continuamos con Mara Alonso para hablar pues, sobre este tema tan importante como es el retorno seguro en el Perú. ¿Por qué es necesario garantizar la calidad de los aprendizajes, especialmente en el nivel inicial? Mara Alonso. La pregunta que me haces de un poco la situación de nivel inicial, desde el Ministerio de Educación en los últimos años se han estado implementando varias iniciativas. Concretamente, entre el 2017 y 2018 se realizó la evaluación MELCO y con uno de sus módulos que es MELE, que mide aspectos que están vinculados a las condiciones de aprendizaje. Y ahí se han tenido varios hallazgos importantes. Por ejemplo, algunos de ellos es que en el 81% de las aulas no había lectura en voz alta de cuentos. En el 97% no se promovían la utilización, el uso de nuevo vocabulario o, por ejemplo, en el 51% de las aulas no se daban oportunidades para que los niños se expresen o hablen de sí mismos. Junto a esta evaluación, en el 2013 también se realizó otra, que es un estudio de educación inicial, y algunos de los otros hallazgos que también se plantearon fueron que menos de la mitad de los niños y niñas de 5 años que fueron evaluados en ese momento lograban reconocer algunos datos generales de los cuentos que escuchaban.
Y también en la mayoría de las ocasiones no se establecía una relación de causa-efecto entre las ideas del texto. Definitivamente, con estos datos que les he compartido, pues vemos una necesidad de pensar en la calidad de los aprendizajes del ciclo 2, concretamente en los niños y niñas de 3 a 5 años. También otro aspecto que me gustaría compartir es la evaluación censal de los estudiantes. Los últimos datos que tenemos es del 2019 y concretamente con los alumnos de segundo grado de primaria y referente a comprensión lectora. Aquí tenemos datos de que el 37.6% de los alumnos entienden lo que leen de una manera satisfactoria. Si seguimos transitando por los grados, en cuarto grado tenemos que el 34.5% entienden lo que leen, y finalmente en segundo de secundaria tenemos un 14.5% de estos alumnos que comprenden lo que leen. Definitivamente creo que con todos estos datos nos surgen muchas interrogantes, preguntas y mucha reflexión, ¿no? También junto a estos datos que son más de carácter nacional, tenemos una prueba internacional que es PISA, en la que Perú participa. La última edición fue la del 2018 y aquí algunos datos que se encontraron fue que el 25.8% de los alumnos de 15 años están en el nivel mínimo y el 45.7% están por debajo de ese nivel mínimo. Esto lo que concluimos es que aproximadamente el 70% de los estudiantes de 15 años no entienden lo que leen. Como conclusión, aquí lo que tenemos es que esta situación no inicia cuando los chicos tienen 15 años, cuando tienen 14, 13, sino que tenemos que retroceder mucho en el sistema educativo y tenemos que empezar en la educación inicial, y por eso es la importante de esta etapa, que es donde se sientan las bases. Definitivamente, y en conclusión, estos números nos tienen que generar un sentido de urgencia para trabajar en todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación de los niños y niñas en el Perú. En todo caso, ¿cuáles serían los principales retos que se enfrentan frente a esta situación? Bien, sin duda una excelente pregunta y una pregunta con mucho reto, ¿no? Pero como bien sabemos, los niños a esta edad, en la educación inicial de 3, 4 y 5 años, como aprenden es interactuando, jugando, comparando. Y esto no se ha dado en los últimos 16 meses aproximadamente. Estamos hablando desde marzo del 2020, en la mayoría de las ocasiones. Somos conscientes de que estamos teniendo una pérdida de aprendizajes. Muchos organismos internacionales lo han mencionado, entre ellos el Banco Mundial, y Perú es parte de ello, de esta pérdida de aprendizajes, así como el resto de países que tienen las escuelas cerradas. Y esto significa que cuanto más tiempo tenemos las escuelas cerradas, más pérdida de aprendizajes tenemos. Ahora mismo somos conscientes y sí estamos enfocados en el retorno, ya que es una prioridad, ¿no? Un retorno seguro, voluntario, gradual. De hecho, como bien sabemos en las noticias, en las próximas semanas va a haber instituciones educativas en Lima Metropolitana que ya se está planificando el retorno. También en los meses anteriores muchas escuelas en diferentes zonas del país. Sin duda, prioridad, como mencionaba anteriormente. Pero una vez que se retorne, y aquí está el gran reto, no debemos de perder el foco. ¿Y a qué me refiero? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos entornos de aprendizaje? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las aulas? Es decir, cómo interactúan los niños, qué acciones se están promoviendo. Cada minuto, debemos de pensar que cada minuto cuenta en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños y de las niñas. Es decir, es una urgencia que al retornar tengamos muy claro cuáles son esas metas de logros de aprendizaje. Y por ello será muy importante contar con diagnósticos claros de cómo están los niños, de cómo están llegando y cómo estamos partiendo. Además, otro tema importante consideramos
es tener en cuenta todo lo que hemos aprendido durante todo este casi año y medio de educación virtual. Hay cosas que han llegado, que se van a quedar, porque definitivamente han dado muy buenos resultados. Frente a lo que has dicho y al trabajo que obviamente vienen realizando, pues nos gustaría saber un poquito de las propuestas de Coopera Infancia con relación a este tema que es muy importante. Bien, con respecto al ODN 4, calidad de los aprendizajes, desde Coopera Infancia estamos proponiendo 3 líneas de intervención. La primera de ellas es el fortalecimiento de los servicios educativos del ciclo 2, 3 a 5 años de edad. Aquí algunos aspectos concretos son, por ejemplo, la necesidad de reducir el ratio de alumno por maestro. Sin duda esto es un tema sensible y en el que tenemos que pensar mucho, porque durante el último año ha habido muchos niños que se han pasado de instituciones privadas a instituciones públicas por la coyuntura que todos conocemos, y también es cierto que ahora con el tema del retorno hay muchos protocolos, hay muchas consideraciones que hay que tener para que los niños y las niñas vuelvan con unas condiciones de seguridad. Entonces, el tema del ratio es un tema que tenemos que seguir pensando. Y el otro aspecto también, enmarcado en el fortalecimiento de los servicios educativos, como anteriormente he mencionado, es definir metas claras de cobertura y de calidad de los aprendizajes en el ciclo 2, que brinden una ruta clara de lo que queremos conseguir en este nivel. El segundo aspecto, la segunda línea de intervención que proponemos desde Coopera Infancia, es todo lo vinculado con los sistemas de información, de monitoreo y de supervisión. Sin duda tenemos buenas prácticas desde el Ministerio de Educación, de hecho, como he mencionado al inicio de la entrevista, con la evaluación MELCO, para medir todo lo que tiene que ver con el aprendizaje infantil, y hay que continuar. Hay que continuar y hay que buscar también alternativas de medición anual para tener data fresca y que nos permita también tomar decisiones. Y también la necesidad de tener otros instrumentos más ágiles y contextualizados. Esto quiere decir, cuando haya un retorno, cuando se esté retornando ahora gradualmente para el próximo año, como he mencionado también, es importante que sepamos cuál es el punto de partida, cómo llegan los niños y las niñas, cómo iniciamos. Y el último aspecto tiene que ver con el acompañamiento pedagógico como soporte para las acciones de la calidad educativa. Aquí, por ejemplo, lo que proponemos es implementar planes de formación continua con estrategias claras y que estén alineados, por ejemplo, al diseño curricular nacional o al programa presupuestal orientado a resultados DIT, del desarrollo infantil temprano, o otra de las acciones es implementar sistemas de soporte a las docentes. Las docentes llevan año y medio fuera de las aulas, vamos a retornar con otro contexto, con otra manera de situarte dentro del aula, y de hecho ahí las profesoras van a necesitar mucho acompañamiento. Entonces, uno de los puntos es ese acompañamiento pedagógico, acompañarlas in situ dentro de los salones, de las aulas a cada una, y también acompañarles en esa nueva interacción que se va a dar con los niños y con las niñas, como marcan los protocolos de bioseguridad. Y también otros aspectos, otras acciones como redes de interaprendizaje, comunidades de aprendizaje, para que pueda complementar y potenciar el trabajo de las profesoras. Entonces, esas serían un poco las 3 líneas de intervención que proponemos desde Coopera Infancia. En realidad, frente a eso, y sabemos que en estos momentos hay todo un trabajo que el gobierno está haciendo para poder vacunar también a los profesores, lógicamente con las distancias del caso, ¿cuáles serían los beneficios importantes para nuestros niños, especialmente los más pequeñitos, en este retorno a clases? ¿Cuáles son esos beneficios que seguramente lo vamos a ver en poco tiempo? Como bien sabemos, la inversión en los primeros años de vida tiene un impacto en el ahora y en el futuro, ¿no? de cada ciudadano y en el país. Entonces, como he mencionado anteriormente, los niños como aprenden, como se desarrollan, es jugando con otros pares, con otros niños, interactuando,
estando con sus docentes. Entonces, ese es el gran impacto y los grandes beneficios que se tiene de que los niños regresen a las aulas. Por eso es todo este movimiento y la necesidad del retorno a las aulas, y obviamente de una manera consciente, de una manera segura, gradual, voluntaria. Muy importante lo que señalas, porque de verdad tenemos que cuidar el aprendizaje de nuestros niños. Y yo te preguntaría, en este momento tan coyuntural que nosotros estamos viviendo, el rol del profesor en estos momentos, y nos vamos a enfocar en los niños pequeños, ¿cuál sería su estrategia? ¿Cuál sería su desarrollo? Porque de verdad que los niños van a extrañar retornar a clase, van a sentirse felices, pero van a extrañar. ¿Cuál sería el rol positivo de los profesores para recepcionar a estos niños que, digamos, va a ser por primera vez, entre comillas, que van a retornar a clase, porque 1 año y medio, 2 años es un tiempo largo para un niño? Como bien sabemos, en la educación inicial, los niños de 3, 4 y 5 años, cuando se inicia, siempre hay esos procesos de adaptación, ¿cierto? Entonces, ahora mismo, y como bien has mencionado, llevamos casi 1 año y medio, más tiempo, los niños en la casa, con su papá, con su mamá o con el cuidador que tienen a cargo. Entonces, vamos a volver, o sea, primero a ver se va a cortar ese vínculo, ¿no?, con el papá, con la mamá, con el cuidador, como he mencionado, y vamos a retornar. El rol del profesor es, sobre todo, acompañar mucho a los niños y a las niñas y darles ese soporte socioemocional, estar acompañando mucho, observando, leyendo todas esas actuaciones, esas manifestaciones que van a tener los niños y las niñas. También es cierto, y dependiendo las familias, los medios de comunicación, las noticias, que hay muchos niños que tendrán también mucho miedo de todo lo que se ha escuchado y de todo lo que se ha puesto en los medios, como digo anteriormente. Entonces, también ahí los profesores tienen que estar preparados para ver cómo van a tratar esos temas, y nuevamente hago hincapié en toda esa parte del soporte socioemocional, estar atentos a cómo se van desarrollando los niños y qué reacciones tienen los niños y las niñas. En realidad hay un tema que realmente se da, ¿no? Dice que en casa reciben normas, valores, en la escuela educación, pero tiene que haber una complicidad entre los padres y los profesores para poder apoyar a nuestros niños. Es una realidad que no todas las casas pues las tienen muy seguras, y no todas tienen la capacidad de darle lo que el niño necesita, no solamente en las necesidades afectivas, sino también alimenticias, de deportes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el vínculo que se debería establecer, respetando pues las normas que en este momento tenemos, entre los padres y los maestros, para poder ayudar y formar a nuestros niños pequeños para que tengan un reencuentro mucho más agradable y mucho más beneficioso para ellos? Porque lo que señalabas, esta separación con los padres va a ser bastante difícil, ¿no? Es como cortar el cordón umbilical un poco tardío, pero que se va a dar, y hay que saber cómo enfrentar. ¿Qué tipo de vínculos podríamos desarrollar entre padres y maestros para favorecer a nuestros niños? Sin duda, una de las cosas que se han percibido durante estos momentos de pandemia es que a través de la educación virtual se ha sentido más comunicación, más cercanía entre los docentes y los padres de familia. ¿Por qué? Porque al final el actor que está en contacto con el niño es el papá, es la mamá, es el cuidador, es la abuelita, es el tío. Entonces, definitivamente, y más en los niños pequeños, ¿no?, de 3, 4 y 5 años. Entonces, la profesora, para realizar cualquier actividad, para estar en contacto con los niños, tiene que transitar a través de estos adultos. Entonces, es una cosa que hemos ganado, que hemos desarrollado en este tiempo de pandemia, esa comunicación fluida. Hemos visto que nos podemos comunicar por los grupos de WhatsApp. Hemos visto que en algunas ocasiones podemos hacer videollamada, que podemos usar redes sociales, que podemos usar el Zoom, el Cisco.
dependiendo la situación y la coyuntura también socioeconómica de las familias, definitivamente. Entonces, esto lo tenemos que seguir continuando. Cuando volvamos al retorno, cuando volvamos a esa presencialidad, al retorno a las aulas, lo que tenemos que intentar es que siga esa comunicación constante que ha estado fluyendo por la necesidad, que siga durante los meses que inicie la escuela, y sobre todo porque al final es por el bien de los niños y de las niñas, y como bien has comentado, necesitamos tener mismos códigos porque tenemos una responsabilidad conjunta en el desarrollo y crecimiento de los niños y de las niñas. En realidad es muy interesante lo que está señalando, y vamos a continuar porque hay preguntas importantes relacionados con el tema que vienen del público, y yo te las voy a dar a conocer enseguida, pero antes de continuar nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Y amigos, nuevamente con ustedes, les recuerdo que estamos conversando con Mara Alonso. Ella es especialista en proyectos sociales enfocados en primera infancia y jefa de programas y proyectos en United Way Perú y miembro de Coopera Infancia. Como ustedes saben, en esta parte, ya casi al final de nuestro programa de Coopera Infancia, tenemos 3 preguntas que nos hacen llegar al público que son muy importantes, y lógicamente Mara Alonso las va a responder. Yo voy a leer las 3 preguntas para que nos pueda hacer una conjugación de respuestas. La primera señala: ante una tercera ola que se habla, ¿cómo se puede garantizar un retorno seguro de nuestros hijos? La segunda pregunta: quiero saber qué pasa en el futuro de los más pequeñitos si ellos no van al jardín. ¿Qué tan complicado puede representar esto? Y la tercera pregunta dice: ¿cómo pueden influir los centros educativos en los padres para que conozcan esta realidad? Muchos no quieren enviar a sus hijos al colegio en forma presencial. Mara Alonso. Bien, muchas gracias por las preguntas del público. Bien, con respecto a la primera pregunta vinculada con una supuesta futura tercera ola, bueno, tenemos ahora un escenario muy diferente al de hace 6 meses, 8 meses o al inicio de la pandemia, y es que ya vamos teniendo un porcentaje significativo de la población vacunada, y entre ellos los docentes. Así que eso es una variable que debemos de tener en cuenta. También el otro aspecto es que se está trabajando en protocolos, en lineamientos para asegurar ese retorno, sobre todo seguro, que sea gradual y que sea flexible y voluntario. Y sobre todo siempre teniendo en el centro a los niños y a las niñas y asegurando esa seguridad que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco con respecto a la primera pregunta, que la quiero vincular con la última pregunta que se mencionaba sobre cómo los centros educativos, ¿no?, pueden tener esa influencia sobre los papás que tienen miedo, porque es normal a que los niños hagan un retorno a la escuela, ¿no? Yo aquí lo que se recomendaría es también a estos centros educativos que presenten a los papás en reuniones, que sean claros, transparentes con los protocolos, con las medidas que tienen, incluso que les puedan invitar a las instituciones educativas para que vean, ¿no?, para que vean cómo se están organizando. También eso nos sirve también como papás para bajar esos niveles igual de preocupación, de estrés. ¿Cómo será cuando llegue mi hijo? ¿Qué es lo que tendrá que hacer en la entrada? ¿Cómo estará sentado? ¿Realmente estarán respetando las distancias? Entonces, eso podría ser una buena alternativa, y siempre tener, y como he dicho anteriormente, seguir manteniendo esa comunicación fluida y permanente con los padres de familia. Y luego, con respecto a la última pregunta de la importancia de mandar a los niños a la educación inicial, 3, 4 y 5 años, y qué repercusiones tienen,
pues sin duda, como he mencionado, se sientan las bases. O sea, en los primeros años de vida se sientan las bases. Los niños a estas edades necesitan interactuar, necesitan jugar, necesitan estar con los demás, necesitan experimentar, jugar, como digo, saltar. Y ya son muchos meses que los niños y las niñas están en la casa y realmente es una urgencia que se vuelva a las aulas. Entonces, bueno, un llamado es que es necesario que los niños y niñas vuelvan. Siempre está claro con esa premisa de voluntariedad por parte de los padres de familia. Sí, en realidad hay que tener mucho cuidado, lógicamente, como bien señala María Alonso, es importante y es seguro que hay que comprender a los padres de familia que nuestros niños pues tienen que regresar con cierta seguridad, garantizar esa seguridad, y esto no solamente depende del Estado, del Ministerio de Educación, depende de todos nosotros, ¿no? Que todos nos vayamos a vacunar, que todos garanticemos que nuestros niños estén saludables, con alimentación, con limpieza, con higiene. A mí me gustaría que tú nos dieras consejos vitales ya en este final de nuestra conversación, para que los padres pues como que se sientan un poco más seguros, porque si bien es cierto que queremos protegerlos teniéndolos en casa, pero no necesariamente psicológicamente es lo más adecuado, porque los niños están sufriendo una serie de problemas. No voy a exagerar con la depresión, pero muchos niños están cayendo en depresión por permanecer encerrados tanto tiempo. Recomendaciones finales tuyas, por favor, para los padres de familia, para que vayan con tranquilidad a esta nueva fase. Sí, sin duda has mencionado un tema súper importante y hay estudios de UNICEF en el que se menciona todas las repercusiones en la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, a los papás, como he mencionado anteriormente, es esa comunicación directa con los centros educativos, que hagan todas las preguntas que tengan, que visiten a las instituciones educativas, que revisen los protocolos, los manuales y que tengan confianza, que también confíen en las instituciones educativas, en las docentes, en los profesores, en los directores, quienes están a cargo, que confíen en ellos también y que se dejen orientar. Así que, bueno, nuevamente, y como bien has mencionado tú, es una responsabilidad conjunta, no solamente es de las instituciones educativas o del Ministerio de Educación, sino de todos. Es responsabilidad del Estado, de las organizaciones privadas y de la sociedad civil, de las familias, de todos, porque al final tenemos que garantizar el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de los niños y de las niñas, y necesitamos que los chicos vuelvan a las aulas y de una manera segura. Perfecto, muchísimas gracias, María Alonso. Realmente esta es una conversación muy importante porque nos hace reflexionar de hasta dónde debemos pues sentirnos inseguros con relación a este retorno a casa. Les agradecemos a todos por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho, María Alonso, por haber estado con nosotros. Y con ustedes, pues, les recomiendo que tenemos el manifiesto que es en favor de nuestros niños y niñas, y que si todos nos comprometemos a velar por ellos, créanme que nuestro futuro va a ser muchísimo mejor. Y no se pierdan en dejar de ver este programa, que es muy importante, y siempre a través de Salgalú y de las redes de Coopera Infancia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.